Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un Ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelba Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con Agustín Paniquera, editor de la editorial Kairos, que está dedicada a temas religiosos de las religiones de Oriente, y con él estaremos conversando sobre los animales en el hinduismo y otras tradiciones religiosas orientales. Saludos, Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Pues a diferencia de las religiones occidentales, yo diría que las orientales dedican mucha atención al tema de los animales. En las religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, no hay tanta dedicación a los animales. Incluso Dios da la orden de someter a la naturaleza. Y bueno, si bien, por ejemplo, en el cristianismo puede haber alguna asociación con el cordero no es así un animal que tenga tanta importancia en el cristianismo, a pesar de que, bueno, puede salir en algunas imágenes. Pero no es así en el hinduismo. Yo que he estado en la India, eso parece un zoológico. Está el mono, el tigre, el pavo real. Cuéntanos, ¿qué importancia tienen los animales en el hinduismo? Hoy mucha importancia. A ver, en las tradiciones abrahámicas, las monoteístas, no conceden que los animales tengan alma. Por lo tanto, quedan claramente relegadas al ser humano. El hombre está muy por encima. Mientras que en las tradiciones asiáticas, y las indias en particular, las índicas, la percepción es distinta. Todos los seres vivos, por la propia ley mecanicista del karma, podemos asumir distintas formas en una existencia o en otra, ¿no? El que hoy en día es un ser humano puede que en una futura encarnación sea una serpiente o un ser celestial o un ser de los infiernos o un arbolito o un protozoo. Por lo tanto, según a la luz de la doctrina del karma, no hay una diferencia esencial, quizás en esta existencia actual, sí, pues unos son humanos y otros animales y otros vegetales, pero todo eso puede cambiar en una siguiente existencia. Por lo tanto, la sensibilidad de cara a los otros seres vivos es muy distinta. Claro. El potencial de la liberación y incluso de la entidad espiritual de los otros seres vivos es reconocido en el hinduismo. Claro. Vamos a empezar con la vaca, Agustín, porque sobre esto yo creo que hay muchas distorsiones. ¿Cómo ven exactamente los hindúes a la vaca y todas las prohibiciones que hay para matarla y eso? Y digo que es una distorsión porque hay gente que cree que el hinduismo idolatra a la vaca, y de hecho cuando los colonialistas británicos fueron a ese subcontinente fue así, una de las primeras cosas que se escandalizaron, ¿no? Y yo he leído algunos reportes de viajeros del siglo XIX en la India que narran cómo, por ejemplo, algunos hindúes se bañan con el orina de la vaca y lo ven como una gran aberración. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, a ver, la vaca hace un poco de bandera, es un símbolo de la sacralidad de todo ser vivo, un poco lo que decíamos antes. Hay que decir que en la India no es que la vaca sea sagrada, es que todos los animales son sagrados. Y la vaca, de alguna manera, que es un animal símbolo de la maternidad, es nutricio, simboliza de alguna manera esa sacralidad de toda forma de vida. Eso no quita que algunos animales vivan en la India en unas condiciones horrorosas, pero la percepción que el hinduismo tiene de los seres vivos es de una cierta equivalencia entre ellos, no absoluta, pero como decíamos antes, a comparar con las tradiciones monoteístas, sí se reconoce la esencia espiritual de todo ser vivo. Y la vaca es el símbolo. Hay que decir que es como una bandera, y la elevación de la vaca como estandarte del hinduismo y de la vaca sagrada, tal como la conocemos hoy en día, es relativamente reciente. Fijémonos que en el hinduismo está repleto de divinidades animales.
Ganesh, que es ese dios con forma de elefante, Hanuman, que es el dios, una divinidad que tiene forma de mono, Garuda, que es un pájaro divino, Nandi, el toro que está con Shiva. Y en cambio es bastante curioso que no exista una diosa vaca. Sí que hay un concepto antiguo, pero vamos, no para nada relevante. Eso realmente con la irrupción del Islam, sobre todo ya más bien ya hacia los siglos XII, XIII y XIV, que la vaca va siendo elevada como símbolo del hinduismo, y la sacralidad de la vaca de alguna manera refleja la pureza del Brahman, y toda una serie de aspectos que van ligados. Y de ahí que más adelante los hindúes llevaron incluso campañas por la abolición de la carnicería de vacas y de los mataderos donde habían bovinos. Y hoy en día, aunque no todos los hindúes son vegetarianos, muchísimos de ellos, una gran mayoría de ellos, prescinden de la carne de bovino, ¿no? De la carne de vaca. Claro, incluso, corrígeme si no es así, pero tengo entendido que en los Vedas, que son los textos más antiguos del hinduismo, se describen sacrificios de vacas, cuestión que los nacionalistas hindúes a veces quieren ocultar, ¿no? No. Yo digo eso en la época védica, en efecto, toda la razón llevas. No solo habían sacrificios de vacas, de caballos, de corderos, de todo tipo de animales. De hecho, el sacrificio védico era extremadamente complejo y podían llegar a sacrificarse centenares de animales. Es de alguna manera el reto que supuso hace 2500 años las doctrinas del jainismo y del budismo, que fueron de alguna manera dos movimientos índicos que cuestionaron toda una serie de aspectos precisamente de la religiosidad védica, y precisamente buena parte de ello el sacrificio de tantos animales y la autoridad de la clase sacerdotal de los brahmanes, las que adoptaron una actitud estrictamente vegetariana. Hay que pensar que jainismo y budismo son movimientos monásticos, y a los monjes se les, en el caso del jainismo, de una forma muy estricta, en el caso del budismo quizás con algo más de flexibilidad, pero se les recomienda muy encarecidamente no matar ningún ser vivo y no probar la carne animal, bajo ningún concepto. Y es a partir de ahí que la tradición hindú, hacia ya los primeros siglos de nuestra era, ya se ha ido transformando y adopta esos valores y esa ética que consideran prestigiosas, y sobre todo las adoptan los sacerdotes, precisamente los brahmanes, emulando el reto jainista y budista y de alguna manera neutralizándolos de esta manera, y entonces dejan de haber esos sacrificios animales y pasa a ser una sociedad mucho más vegetariana. Claro, pero yo lo que aquí añadiría, y corrígeme si no es así, que es que los nacionalistas hindúes, el Bharatiya Janata Party, que es el que está gobernando en estos momentos, yo no sé si el primer ministro, pero por lo menos sí el ala más radical, quiere falsear la historia y quiere disimular lo que se dice en los Vedas, como diciendo que... No, pero eso no se puede ocultar, esto es conocido de todo el mundo, que en la época védica se sacrificaban animales y estaba a la orden del día. Eso uno procurará buscarle la justificación que quiera, pero eso es históricamente impepinable, esto era así. Y fue un proceso que, aunque ya lleva mucho tiempo, que muchas capas de la India son vegetarianas, pueden llevar 1500 años, que tampoco es despreciable, pero en la época védica, que son esos del 3500 o del 3000, de hace unos 3000 años, la India no era vegetariana ni muchísimo menos, y eso nadie lo puede negar. Claro. Sí, aquí a veces la interpretación política intencionada que se hace de la historia, ya lo sabemos, en todas partes, a veces pero lo toma además de una manera muy descarada, que es decir, eso es conocido incluso no solo por los historiadores y por los expertos, es bastante reconocido que fueron el budismo y el jainismo quienes obligaron de alguna manera a reformularse a la tradición hindú hace 2000 años y a adoptar
prácticas mucho más de no violencia, de vegetarianismo, de austeridad, etcétera, etcétera. Claro. Vamos a escuchar un tema musical y seguimos en el siguiente segmento en esta conversación con Agustín Paniker conversando sobre los animales en el hinduismo y otras religiones de Oriente. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Agustín Paniker a propósito de los animales en el hinduismo y otras religiones de Oriente. Agustín, al segmento anterior hablamos de la vaca. Quisiera hablar en este segmento sobre otro animal muy emblemático de la India, que es el elefante. Ajá, ¿Qué significación religiosa para los hindúes y otros grupos religiosos de esa región del mundo tiene el elefante? Sí, el elefante es un animal muy querido en la India y es querido y es muy popular. Quizás una de las divinidades más apreciadas, queridas y estimadas de los hindúes sea el dios Ganesh o Ganesha, o Ganapati también se le llama, que es ese dios con cuerpo humano pero cabeza de elefante, y según hay distintas mitos que cuentan cómo llega a esa condición, pero es reconocido hijo de Shiva y es un dios extremadamente popular. Es el sorteador de los obstáculos. Cada vez que uno inicia algo, a escribir un libro, a hacer un viaje, un matrimonio, un nuevo negocio, entra en una universidad o en una escuela, siempre hace unos rezos al que le puede ayudar. Es un dios benevolente, muy querido. Y, por supuesto, el animal, el elefante, que es un animal todavía que se utiliza en el trabajo en la India, con esa fuerza que tiene, esa potencia, pero al mismo tiempo esa bondad y esa inteligencia que tiene y este sentido familiar y social que tiene el elefante. Hay ahí los indios, los hindúes lo tienen en enorme estima, especialmente en la India occidental, en lo que es Maharashtra, Bombay, en toda esa zona, es extremadamente popular. ¿El hindú común ve esto como un mero símbolo, Agustín, o él sí cree que realmente existe una criatura mitad hombre, mitad elefante? No, es un mero símbolo, por supuesto. El hindú en eso puede ser analfabeto, pero tiene un conocimiento más sofisticado, filosóficamente hablando, de su propia tradición que muchas de las personas de otras tradiciones. Un hindú nunca se olvida de que estas divinidades, y hay cientos de miles de divinidades en el panteón hindú. Hay algunas que son muy conocidas, pero la enorme mayoría son locales, son de un pueblo, de una comarca pequeña, ¿no? Y nunca olvida que esos son símbolos que la mente finita y limitada de los humanos necesitan para nombrar, para conectar, para identificarse, para comunicarse con lo inefable, con las fuerzas mucho más difíciles de representar, ¿no? Eso casi no lo olvida nunca el hindú o la hindú, por poca cultura que tenga, por lo tanto sabe que no fue un elefante o un humano al que le pusieron una cabeza de elefante. Ese es el mito, pero la conoce bastante bien, no quiero decir todo el mundo, pero conoce bastante bien el hindú de a pie la simbología que esconde el mito, mucho más que en otras tradiciones. Lo que pasa es que yo por lo menos he visto en algunos medios de comunicación ciertas historias, Agustín, que a mí me harían pensar distinto y bueno, como tú eres el experto quiero consultarte. Por ejemplo, en algunas ciudades cuando, qué sé yo, hay una concentración de monos, los hindúes, algunos hindúes, no todos por supuesto, empiezan a alegar que a lo mejor Hanuman acaba de hacer un milagro o algo así por el estilo. O también recuerdo un caso hace algunos años de una niña que nació con un brazo adicional y entonces pues la aldea sospechó que a lo mejor eso era una manifestación de Shiva, creo que es el dios que tiene varios brazos. Sí, bueno, la mayoría de divinidades tienen muchos brazos. Sí, uno podrá encontrar dentro de lo que llamamos hinduismo todas las interpretaciones posibles y sus contrarias. Además, nada impide que cada uno lo entienda y lo viva de una manera. El hinduismo es una religión muy afectiva, muy emocional. Entonces, para representar a la realidad última,
Los hindúes tienen una gran cantidad de formas y de fórmulas que son estas divinidades. Muchas mujeres, por ejemplo, que tienen una relación más afectiva, buscan pues un dios más apuesto, un joven moreno que toca la flauta, ese es Krishna. Pero a veces pueden preferir, o en otros contextos pueden preferir al niño Krishna, que se parece un poco al niño Jesús, con el cual desarrollar su instinto maternal. O pueden ver a un dios más majestático, más real, más regio, como Vishnu. O puede ser un sonido, como la sílaba Om, o una piedra junto a un árbol, o un cuarto brazo que le aparece a una niña en un parto extraño. No tienen, incluso me atrevería, tienen una exuberante facilidad para hallar rasgos de lo sobrenatural, de lo divino en todas partes. Claro. De ahí quizás porque el concepto central dentro del hinduismo no es la trascendencia de Dios o de lo divino, sino la inmanencia, la presencia de eso en nuestra vida cotidiana, en las cosas, y de ahí que algunos, quizás ahí exageran un poco, tiendan a ver en cualquier cosa que se sale de lo normal un símbolo y un signo inefable de lo divino. Eso es muy común en la India y no solo allí, por esa cualidad de lo divino que lo interpenetra y lo permea todo. Claro, y me llama la atención esto que mencionaste en el segmento anterior de la creencia en el karma y la idea de que pues en una reencarnación uno puede reencarnar en animales. ¿El hindú común puede llegar a creer que una vaca que va pasando por la aldea, eso puede ser un primo mío? Bueno, no, es que es literalmente así. Bueno, no un primo suyo, pero hay algunos sutras, sobre todo dentro del budismo y del jainismo, que dicen literalmente que todo el mundo ha sido el padre, la madre, el hijo, la hija, el primo, la prima del resto de seres vivos que existen en este samsara, ¿no? En este ciclo de las encarnaciones. Llevamos eones cósmicos encarnando una y otra vez en todas las formas de vida y emparentándonos con el resto de seres vivos. Esa es una manera muy gráfica para hablar de la hermandad de todas las formas de vida y al mismo tiempo para decir, detenga ya de una vez ese ciclo de encarnaciones y dedícase precisamente a liberarse de esa prisión de la eternidad encarnando bajo una forma u otra, ¿no? Claro. Pero es que es literal de que mucha gente, no es que lo vivan así en cada minuto de su vida, pero tienen bastante la sensación de que los otros seres vivos no son extraños a su misma condición. Eso está muy arraigado en la India y en lo que solemos llamar a veces también religiones o tradiciones animistas y tribales tienen una concepción bastante parecida, que el alma, el espíritu lo insufla todo y sobre todo a todos los seres vivos. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y ya regresamos con Agustín Paniker conversando sobre los animales en las religiones de la India. @GAndrade80 es mi Twitter. Seguimos en Ágora, @GAndrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Agustín Paniker sobre los animales en las religiones de la India, el hinduismo en particular. Agustín, decías tú en el segmento anterior que pues, el hindú convencional tiene una gran familiaridad con los animales, por muchos motivos. Uno de ellos es que, bueno, muy probablemente nosotros hemos sido animales en el pasado y pues si nuestro karma no nos favorece, pues seguramente lo seremos también en el futuro. Te pregunto, las religiones de Occidente, las semíticas, condenan severamente la zoofilia, al punto que lo llaman bestialismo, no lo suelen llamar zoofilia, porque zoofilia etimológicamente significa amor a los animales, y no es así como se presenta en Occidente, se presenta más bien como bestialismo. ¿Cuál es la actitud hindú frente a la relación sexual con los animales? La verdad ahí me pillas desprevenido, no sabría Bueno. no sabría qué decirte frente a la zoofilia. Bueno, no te preocupes. Intuir, poniéndome en la idiosincrasia hindú, qué es lo que diría, pero la verdad en la India uno se sorprende por encontrar una afirmación y luego la contraria. Vale. Bueno, no hay problema. Pasamos a otro tema. Hemos hablado de las vacas y de los elefantes. ¿Qué hay de los monos, que son muy prominentes también en la India y en la iconografía hindú? Sí. Y uno, si viaja por la India, debe tener cuidado que no le muerda a uno, Uh-huh.
porque se acercan con mucha familiaridad a los humanos, porque hay bastante respeto por los monos y pueden ser un pelo agresivos. Pero como digo, como hay mucho respeto, el mono en la mitología de la India, claro, representa una figura muy querida para millones de hindúes, que es Hanuman. Hanuman es una figura sobre todo del Ramayana y de toda la mitología ligada al dios Vishnu y al dios Rama, sobre todo a Ram, y representa el devoto fiel. Es tan fiel que es la fidelidad encarnada. Por lo tanto, es una divinidad querida, extremadamente popular también. En muchas aldeas de la India central, Hanuman es de alguna manera el animal que protege el poblado. Un poco como en el cristianismo hay santos y santas y vírgenes, que son los patronos o patronas de los pueblos. En la India tienen algo parecido y muchas suelen ser diosas casi siempre, efectivamente, pero Hanuman también hace esa figura porque es protector. Él es, en la mitología además es un guerrero que lucha a las órdenes de su rey Ram, y bueno, es muy querido, y los monos de alguna manera encarnan en esa tenue frontera que hay entre lo humano y lo animal, o lo sobrehumano, lo humano y lo animal, que está muy desdibujada en la India. Las fronteras entre los distintos planos son tenues. Pues Hanuman, el mono, representa eso. Claro. ¿Y qué hay de la serpiente? Porque sin duda es uno de los animales más envilecidos en las religiones de Occidente, pero según entiendo no es necesariamente así en Oriente. En cambio en India no es envilecido. Y eso que cada año todavía mueren en India alrededor de 40.000 personas. Bueno, ya la población es muy grande, pero todavía mueren por picadura de serpiente unas 40.000 personas al año en India. Y a pesar de la peligrosidad, hay muchas, la cobra, ¿no? Esa es la emblemática, y las pitones, y hay muchas serpientes en India, y a pesar del temor que pueden profesarle algunos lugareños, y sin embargo los nagas, que es el concepto mitológico que representa a la serpiente y a los ofidios, no es intrínsecamente negativo. De hecho, si uno se acuerda de la mitología del Buda, en determinados momentos cumbre, cuando está meditando bajo la higuera a punto de iluminarse, y cuando le atacan, digamos, su subconsciente o las fuerzas que impiden la iluminación, lo protege una serpiente de 7 cabezas. Por lo tanto, tiene un aspecto incluso también protector. En la India nunca algo es inherentemente bueno y algo inherentemente malo. Esto es muy importante a entender. Incluso los demonios tienen un cierto prestigio y una cierta moral y ética, a veces tanto mayor que los divinos, que los seres divinos, solo que están en el bando contrario. Pues con las serpientes ocurre un poco lo mismo. Sobre todo en el sur de la India no hay casa, no hay caserío en el campo que no tenga su pequeño templito para proteger de la serpiente, y son muy veneradas y tienen algunas festividades al año en las cuales las serpientes son adoradas. Además de todos estos animales reales de los cuales hemos hablado, hay también animales imaginarios en la mitología, ¿correcto? Ya que hablas del Ramayana, por ejemplo, esa historia narra que Ram va a lo que hoy es Sri Lanka a combatir un dragón, pero hay muchos otros dragones también. Bueno, más que un dragón es lo que allí llaman un Rakshas. Eso es lo que llamaríamos un titán. Sí, es uno de estos, antes he mencionado los demonios, no es técnicamente un demonio, que es una asura, pero es un titán. Y sin embargo es un rey que rapta a Sita y que tiene cierta caballerosidad, incluso gallardía, y tiene sus principios morales. Por lo tanto, sí, esos son seres, digamos, que representan las fuerzas oscuras, las fuerzas que nos impiden. Todo tiene mucha lectura, puedes hacer una lectura psicológica o una más popular, más legendaria, pero en efecto sí hay seres semidivinos, hay estos unos pájaros que vuelan, hay los músicos celestiales, está el panteón mitológico de la India es exuberante.
yo diría que hay varios millones de divinidades distintas. Es verdad que luego unos dicen, bueno, la que llaman aquí de una manera y llaman allá de otra, en realidad es la misma. Entonces, si hacemos estas equiparaciones, quizás no habrían tantas. Pero luego, en otro contexto, nada impide decir, no, mi diosa Mariamman no es tu diosa Durga. Son diosas distintas. Claro. En eso no hay un código estricto. Como la India no tuvo un Homero o un Hesíodo que pusiera orden en el panteón, por lo tanto, en cada zona, cada grupo religioso, cada región es susceptible de interpretar la tradición un poco como quiera, y ahí las contradicciones que uno encuentra, si este es bueno o este es malo. Esos mismos titanes que tú me mencionabas, esos dragones, para los jainistas son buenos, para otra tradición hermana, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, nada está absolutamente fijo, incluso la gran epopeya del Ramayana, o el Mahabharata, que se parecen un poco a la Ilíada, o la Odisea en griegas. Bueno, las versiones más antiguas en sánscrito que conocemos son las que tienen más prestigio, pero para que nos hagamos una idea, solo en lengua cánaba, que es una lengua que se habla en el sur de la India y que a lo mejor muchos de los radio oyentes ni siquiera habían oído hablar nunca, pues solo en esa lengua tenemos 100 versiones distintas del Ramayana. Por lo tanto, nada está del todo fijo y el argumento puede cambiar mucho, y Sita, la heroína, puede acabar en una tragada por la tierra y en la otra se escapa con... Eso es una peculiaridad de la tradición hindú, que en este sentido es muy abierta y flexible. Claro, bueno, vamos a escuchar un tema musical y en el siguiente segmento seguimos conversando sobre los animales en las religiones de la India con Agustín Paniker. Mi Twitter es @gandrade80. Seguimos en Ágora, @gandrade80 es mi Twitter. Hoy converso con Agustín Paniker a propósito de los animales en las religiones de la India. Agustín, la forma en que tú has presentado los animales en las religiones de la India, pues lo has hecho con bastante simpatía. Pero yo aquí quiero presentar una perspectiva crítica y preguntarte tu opinión al respecto. Desde Occidente, y yo soy un occidental a todo cabal, vemos con cierta preocupación algunas de las cosas que tú has estado hablando como obstáculos hacia la modernidad. Es decir, las condiciones de salubridad, por ejemplo, pueden verse afectadas si no hay una conciencia de que los animales no son del mismo tipo de seres que los seres humanos, por cuestiones de higiene y otro tipo de cosas. Podríamos prever que a lo mejor el aprendizaje de la biología se dificultaría un poco, por ejemplo, la teoría de la evolución de Darwin y otros conocimientos por el estilo, si se conservan estas creencias mitológicas. Yo no voy a llegar al extremo de aquel educador británico que fue a la India, Macaulay, que llegó a decir que, bueno, que todas las bibliotecas, todo lo que se pudo haber aportado a la India no cabría ni en un librito y que todo eso había que quemarlo. No llego a ese extremo, pero sí veo con alguna preocupación desde mi punto de vista racionalista algunas de las cosas que tú estás diciendo. ¿Qué nos dirías tú? Sí. A ver, yo aquí podríamos hablar mucho de eso porque no lo veo para nada incompatible. O sea, esa racionalidad de la que tú me hablas y de la modernidad, precisamente precisa de una mente mucho más racional que la nuestra, que sea capaz de acomodar la flexibilidad. Y en eso creo que los indios nos llevan bastante ventaja. Son menos binarios, son menos blanco o negro, son menos o bueno o malo, y tienen mucha mayor... había un gran premio Nobel de física indio, o sea, un científico, Raman, que era un devoto hindú. Y cuando un periodista le preguntó, oiga, usted que lee a Bertrand Russell, usted que sabe de física atómica, esto era en los años 40, usted que es un hombre científico y que conoce el método, ¿cómo es posible que cada mañana se levante a rezarle a unas figuritas de arcilla? Y el hombre le contesta, pero usted, el problema lo tiene usted, ¿qué incompatibilidad le ve?
¿Por qué no puedo levantarme? ¿No sabe que el hemisferio cerebral tiene, y el cerebro tiene dos hemisferios, uno racional y otro más intuitivo, y uno que busca de alguna manera estos aspectos, y el otro que puede acomodar precisamente una serie de sentimientos o sensibilidad espiritual, o como queramos llamarle? En este sentido, los indios son grandes partidarios de la modernidad, y de hecho la literatura en sánscrito tiene muchísimo más volúmenes, por decirlo de alguna manera, de literatura ateísta, científica, racional y materialista, que son rasgos que hoy en día asociamos solo a Occidente. Es infinitamente más grande el volumen de textos clásicos de la India con este sentido que el que produjo en latín o en griego la propia tradición occidental. Por lo tanto, yo no le veo ninguna incompatibilidad. Sí que es verdad que hay supersticiones y que algunas tenderán a desaparecer inevitablemente, y bienvenido que sean algunas. Sin embargo, el respeto por otras formas de vida, la sensibilidad por los otros animales, o a mí eso no me parece para nada incompatible con la modernidad y con una sociedad avanzada. Es más, creo que es más avanzado que el llevar al matadero a millones de animales en condiciones como lo estamos haciendo ya con la agroindustria moderna, que ya no es para las necesidades de la aldea o de la familia, sino es para para que unas multinacionales de la industria cárnica o de otras se lucren. Yo ahí no le veo una gran incompatibilidad, aunque es cierto que hay una serie de supersticiones quizás arraigadas en ciertos colectivos que inevitablemente tenderán a desaparecer. Pero los indios saben combinar con muy buena flexibilidad pues cosas que a otras mentes más cuadriculadas nos parecen irreconciliables. Bueno, seguramente es estereotípico lo que yo te voy a decir, y tú me corregirás, y si crees que es estereotípico, dilo, por favor. Pero, por ejemplo, una imagen que continuamente sale en los medios de comunicación, el templo famoso ese de las ratas, que obviamente, pues sospecho yo que ha surgido en parte producto de toda esta conciencia religiosa que tú nos has venido describiendo. Bueno, yo veo eso como más producto de los medios de comunicación que otra cosa. ¿Que la existencia del templo de las ratas? Sí. Pero no, sí la popularidad del templo de las ratas. O sea, no es tan popular como se hace creer. No, en la India hay un templo, en cada aldea más o menos hay unos 30 o 40 templos. La India tiene 600.000 aldeas, por lo tanto calculemos el número de templos que puede haber. En la India solo hay uno que tenga ratas, pero claro, ese lo vemos cada día. Claro, bueno, y sospecho que hay mucho sesgo entonces por parte de los medios de comunicación, Sí, pero mucho. Te pregunto, ¿tú estarás de acuerdo en que un templo como ese sí es hace incompatible la modernidad con las concepciones religiosas tradicionales? Bueno, es que eso no representa las concepciones religiosas tradicionales, eso es un caso. A ver, en la India hay más población que en toda África. Y además con una extremada variedad. Allí vamos a encontrar de todo. Entonces a mí ese templo, la verdad, y con el asco que me dan las ratas, yo no lo pienso ni pisar, ni me parece nada digno. Pero no me parece que hacer de la anécdota una imagen del hinduismo, eso es muy injusto. Claro. Eso no es precisamente ni racional ni correcto. Bueno, pero hay otras cosas, hay otras cosas que no son anécdotas y que no creo que son tan estereotipadas, porque yo cuando he estado allá y lo he visto y cuando he hablado con otros amigos me han confirmado que es así. Por ejemplo, en las grandes ciudades, cada vez menos, pero todavía existen las vacas deambulando libremente, y eso genera grandes problemas de tráfico. Entonces, alguien podría decir que para buscar soluciones óptimas, modernas a los problemas de congestionamiento vial, tiene que haber por lo menos una leve transformación en torno a la actitud de los indios frente a las vacas. Sí. Ya la hay a un cierto cambio. De hecho, ahora ya es difícil en las grandes ciudades ver vacas. Las encontraremos ahí cerca, quizás de algún templo precisamente, porque la vaca sagrada era la vaca del Brahman, era la vaca del sacerdote, y los productos lácteos que daba esa vaca eran sagrados. Y de ahí pasó como antes decía la bandera, a todas las vacas. Sin embargo, cada vez las vacas, sin contradecir todo lo que hemos dicho del aprecio que tienen los hindúes
por las vacas, pero lamentablemente malviven en la India, las sagradas o las no tan sagradas. A ver, como malviven millones de otros animales, sobre todo los perros, eso sí que tienen una vida muy dura, no el perro de la persona de clase burguesa o clase media de la ciudad, sino los perros que van por las calles. Pero malviven no en mayor medida a veces que otros humanos, que también malviven de forma horrorosa en los barrios de chabola de la India. Por lo tanto, sí que es cierto que las vacas ocasionan todavía, incluso ha habido algún accidente de tren ocasionado porque el conductor ha tenido que hacer un frenazo para evitar atropellar a una vaca que estaba en la vía. Y hay cosas que van a ir cambiando. Sin embargo, para los indios la higiene espiritual es tan importante como la higiene circulatoria. y tenderán a buscar una solución de compromiso, como yo creo que tiene que ser siempre. Hay que buscar fórmulas que traten también de contentar al mayor número de personas posible, pero sí, las cuestiones sanitarias y de higiene más que de circulación van a hacer que alguna serie de actitudes, sobre todo de hermandad con los seres o con los otros seres, pues cambien en la India, por supuesto. Oye, Agustín, muy agradecido por haber recibido esta llamada y espero poder contar contigo en una futura ocasión. Muy bien, encantado de hablar contigo. Gracias a William Velarde, que estuvo en la edición y montaje, Franklin Palmar en el control técnico, Norelva Torres es la productora de este espacio, Jesús Urbina es el director de Luz Radio y quien les habla, Gabriel Andrade, estuvo en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Ágora es un término griego que significa lugar de asamblea o reunión. Tradicionalmente, el ágora era el lugar específicamente designado para que los ciudadanos griegos se reunieran a debatir sobre los diferentes asuntos concernientes al sistema democrático. A partir de este momento, tenemos un ágora en Luz Radio 102.9 con Gabriel Andrade. Saludos amigos, bienvenidos a Ágora. Hoy me acompaña en la edición y montaje William Velarde, en el control técnico Franklin Palmar. Nuestra productora es Norelva Torres, el director de Luz Radio es Jesús Urbina y quien les habla, Gabriel Andrade, estará en la conducción. Mi Twitter es @gandrade80. Hoy estaré conversando con Agustín Pánico. Un día es un ser humano, puede que en una futura encarnación sea una serpiente o un ser celestial o un ser de los infiernos, o un arbolito, o un protozoo. Por lo tanto, según a la luz de la doctrina del karma, no hay una diferencia esencial, quizás en esta existencia actual, sí, pues unos son humanos y otros animales y otros vegetales, pero todo eso puede cambiar en una siguiente existencia. Por lo tanto, la sensibilidad de cara a los otros seres vivos es muy distinta. Claro. El potencial de la liberación y incluso de la entidad espiritual de los otros seres vivos es reconocido en el hinduismo. Claro. Vamos a empezar con la vaca, Agustín, porque sobre esto yo creo que hay muchas distorsiones. ¿Cómo ven exactamente los hindúes a la vaca y todas las prohibiciones que hay para matarla y eso? Digo que es una distorsión porque hay gente que cree que el hinduismo idolatra a la vaca y de hecho cuando los colonialistas británicos fueron a ese subcontinente fue así, una de las primeras cosas que se escandalizaron, ¿no? Y yo he leído algunos reportes de viajeros del siglo XIX en la India que narran cómo, por ejemplo, algunos hindúes se bañan con el orina de la vaca y lo ven como una gran aberración. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, a ver, la vaca hace un poco de bandera, es un símbolo de la sacralidad de todo ser vivo, un poco lo que decíamos antes. Hay que decir que en la India no es que la vaca sea sagrada. Sí, en el hinduismo. Yo que he estado en la India, eso parece un zoológico. Está el mono, el tigre, el pavo real. Cuéntanos, ¿qué importancia tienen los animales en el hinduismo? Hoy mucha importancia. A ver, las tradiciones abrahámicas, las monoteístas, no conceden que los animales tengan alma.
Por lo tanto, quedan claramente relegadas al ser humano. El hombre está muy por encima. Mientras que en las tradiciones asiáticas, y las indias en particular, las índicas, la percepción es distinta. Todos los seres vivos, por la propia ley mecanicista del karma, podemos asumir distintas formas en una existencia o en otra, ¿no? El que hoy... Que era editor de la editorial Kairos, que está dedicada a temas religiosos de las religiones de Oriente, y con él estaremos conversando sobre los animales en el hinduismo y otras tradiciones religiosas orientales. Saludos, Agustín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo. Pues a diferencia de las religiones occidentales, yo diría que las orientales dedican mucha atención al tema de los animales. En las religiones monoteístas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, no hay tanta dedicación a los animales. Incluso Dios da la orden de someter a la naturaleza. Y bueno, si bien, por ejemplo, en el cristianismo puede haber alguna asociación con el cordero no es así un animal que tenga tanta importancia en el cristianismo, a pesar de que, bueno, puede salir en algunas imágenes, pero no es así.